Saludos amigos de SB Noticias, Héctor Palacio. Pues hoy quiero compartirles una lectura de un artículo que escribí en agosto de 2019 por su vigencia en cuanto a explicar y contextualizar esta confrontación que la oposición prianista ha hecho al gobierno del presidente López Obrador y en general a este proceso de cambio que se está tratando de hacer, en el cual participamos millones que ganamos la elección en 2018. Entonces, se llama La PGfobia es una aporofobia. Y ya en la lectura les explicaré los conceptos. Comienzo así. El 9 de marzo de 2018, Hernán Gómez publicó en El Universal un texto que tuvo mucha resonancia en su momento y durante la campaña presidencial, La PGfobia. El 9 de diciembre del mismo año, recién inaugurado el nuevo gobierno, el profesor Lorenzo Meyer publicó en el mismo diario un buen artículo que de inmediato asocié con el de Gómez, aporofobia. Desde ese diciembre quise escribir el presente texto, pero de pronto pensé que las aguas se calmarían y el país, después de una elección tan contundente, entraría en una dinámica de aceptación de las nuevas circunstancias, de los cambios profundos que se pretendían, de la nueva realidad. Sin embargo, para infortunio del proceso democrático no ha sido así. Quienes perdieron la elección desde un inicio y por todos los medios han buscado crear una confrontación que no una oposición. Muchos analistas han llamado a este proceso como uno de polarización social, lo cual es inexacto, puesto que para que haya dicho fenómeno se necesita al menos de un par de iguales, y no, la oposición no existe. Odio sí, existe de parte de este grupo minoritario, pero no ha podido capitalizarlo más que en las redes sociales, en medios y periodistas convencionales, entre algunos políticos alicaídos. Este odio no ha podido ser articulado en un movimiento. Ante las presentes circunstancias, he decidido al fin volver a la reflexión sobre los textos de Gómez y Meyer, estableciendo de entrada que la PGfobia es en realidad una aporofobia, es decir, el desprecio, el odio irracional a AMLO y acaso sobre todo a lo que representa. Es en realidad un temor a las clases peligrosas, un miedo y un rechazo a los pobres. Pero hagamos una síntesis de los textos de ambos. El de Gómez primero, la PGfobia. La numeración es mía. 1. La PGfobia es un miedo irracional e infundado a ya sabemos quién. 2. Es el rechazo a que un sujeto de origen humilde ocupe o pretenda ocupar un espacio de poder que se considera reservado a las élites. 3. Está hecha de clasismo, elitismo y chilangocentrismo. 4. Ahí no estaría tan de acuerdo. En su manifestación más extrema, también es una forma de racismo, pura discriminación. 5. La PGfobia es el desprecio a lo que ésta representa, es el miedo de los privilegiados a la plebe que pretende igualárseles, es el rechazo a empoderar a los desposeídos. 6. La amlofobia y la PGfobia tomaron fuerza cuando López Obrador hizo público su objetivo de convertirse en presidente. La campaña del peligro para México supo atizar esos sentimientos. Ahora vamos con el texto de Lorenzo Meyer, aporofobia. 1. Quienes hoy ven con una mezcla de temor e ira a AMLO y sus propuestas son minoría. 2. Detrás del pesimismo y del temor a lo que puede significar el nuevo gobierno, se encuentra el temor histórico a las clases peligrosas, a la masa que está en la base de la pirámide social mexicana y a la que AMLO ha movilizado y pretende seguir haciéndolo. 3. La Academia de la Lengua Española acaba de incorporar a su diccionario el término aporofobia, concepto formado con las voces griegas aporos, sin recursos, pobres, y phobeo, espantarse, temor o aversión a los pobres. Término acuñado por la profesora española Adela Cortina al tratar de comprender el actual rechazo europeo a los migrantes. Concluyó que en la raíz de la xenofobia y el racismo evidentes está otro fenómeno, el rechazo y el miedo a los pobres. 5. La irritación social que despierta el López Obradorismo entre sectores de clase media y alta no es tanto por el origen social de AMLO, aquí difiere con Gómez parcialmente, o su estilo personal de ejercer su liderazgo, tampoco sus propuestas económicas o sobre seguridad, sino por la base social que moviliza y en la que se apoya, la antítesis de las clases acomodadas.
La aporofobia política en México viene de lejos. En la independencia se manifestó con Hidalgo y la furiosa rebelión de indios y mestizos. Proceso distinto al resto de Latinoamérica, tal como estableciera el mismo Simón Bolívar en su cuarta Carta de Jamaica de 1815. Ejemplo, dice Meyer, la toma de la Lóndiga en Guanajuato, en la Reforma con los liberales frente a los conservadores, y sobre todo en la Revolución Mexicana, cuando la aporofobia se desbocó contra zapatistas, auténticos salvajes que debían ser exterminados para salvar a México, decía la prensa, y también contra los villistas. El cardenismo reactivó la aporofobia con sus políticas populares. Miguel Alemán desmovilizó la revolución y la aporofobia se relajó porque las clases medias y la nueva oligarquía urbana empezaron a consolidar una nueva sociedad de castas. 7. Con el derrumbe del PRI en 2018, es decir, el fracaso del PRIAN, la toma de conciencia y movilización de clases populares, la aporofobia está de regreso. Hasta ahí estos dos autores. Y concluyo. Como se ve, excepto en el punto de chilangocentrismo y en la presencia de AMLO o de lo que representa como el factor de temor, rechazo y desprecio determinante en la nueva realidad nacional, ambos autores coinciden en lo fundamental. El capítulo presente de la realidad mexicana bien pudiera titularse, digo yo, la pejefobia, el ejemplo más acabado de la aporofobia mexicana del siglo XXI. Aporofobia que pretende confrontar un proceso histórico llamado Cuarta Transformación. Que esté muy bien y hasta pronto.